sobre lo que dejó el 2024 en política y sobre lo que viene en este año que ya inició, platiqué con Roy Campos. Y platicamos en este momento con Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. ¿Cómo estás, estimado? Hola, Juan. ¿Cómo andamos? Terminando 2024. Sí. Movido 2020. Movidísimo. Y me gustaría, Venga. si te parece, iniciar cronológicamente. Iniciamos el año, López Obrador presidente, elecciones, se acaba el sexenio. En fin, López Obrador, los momentos y los personajes que marcaron el sexenio. Sí, que marcaron el sexenio, está bien. A ver, López Obrador marca el sexenio. Sí. A ver, sin duda, ¿no? De Lo raíz. atraviesa de principio a fin. Prácticamente no hay tema en el que no se meta. O sea, López Obrador es el evento, ¿no? Y a lo largo del sexenio, él tuvo momentos complicados. ¿Recuerdas que cuando recién llegó, antes de cumplir un mes? Bueno, antes ya había... el aeropuerto ya lo había cancelado. Sí. Pero antes de cumplir el mes ya nos había dejado sin gasolina. Sí, que se hacían un caos en las carreteras. O sea, la mitad del país no tenía gasolina, porque iba a acabar con el huachicol, que nunca acabó. Pero simplemente cómo movió todo Y luego le empiezan a ocurrir cosas. La inseguridad, por ejemplo, también es algo que transversalmente desde el principio al fin lo acompañó. La inseguridad lo acompaña. En su sexenio, ¿qué digo yo que ocurrió? A ver, Otis. Sí. Es un momento muy complicado para él. La que se le queman unos migrantes en Ciudad Juárez. Pues en Chihuahua, ¿no? Ciudad Juárez. Sí. Es un momento complicado, o sea, son momentos complicados. La misma explosión del ducto de Pemex al principio. Del ducto de Pemex al principio del sexenio también. Otro momento complicado para él fue cuando, fíjate nada más, cuando empezó la pandemia, el movimiento feminista del 8 de marzo. Cuando el primero, sí, ¿no? uno antes de la pandemia. Uno antes de la pandemia, que luego el 9 nadie se mueve. No, sí. Ese fue los asesinatos de los dos jesuitas en Chihuahua, ¿no? Eso también lo lastimó mucho, o sea, son cosas que lastiman a él. La Casa Gris, son momentos complicados para él, pero también tiene triunfos impresionantes, ¿no? Su triunfo electoral es, o sea, para él, según yo, el mejor día de su vida fue en el 24 y no en el 18. Porque en el 18 gana la elección como cualquier presidente, pero en el 24 lo ratifican en el poder. Sí. O sea, le dan la confianza y avalan su gobierno. Entonces yo creo que el 24 para él es más importante. Entonces López Obrador tiene momentos complicados en economía, pero creo que tiene más triunfos que derrotas. O sea, el saldo para él, personalmente, es positivo. Logra cambiar el régimen. ¿Desde su reflexión o desde la reflexión No, generalizada del país? mira, la reflexión general del país, si tú analizas números, puede que no le vaya tan bien en todo, ¿no? Aunque sí, la parte de la disminución de la pobreza, yo creo que él... Ah, claro, eso es importantísimo. Él era... Hay que recordar que cuando Lula se va, todo el recorrido que hace es que logró disminuir la pobreza. López Obrador también tenía ese objetivo, disminuir la pobreza. Sí. Lo logra, ¿no? Y es un dato reconocido incluso por la oposición. No hay forma de darle la vuelta, no igual que el salario. El salario sube en términos reales, la pobreza disminuye y la oposición cuando dice, pero es que los programas sociales, pues sí, como sea, pero disminuyó la pobreza, creció más el sur y subieron los salarios. Entonces el logro de cambiar el régimen, porque cambió el régimen. Cuando logra posicionar la mayoría calificada como la haya conseguido, ahí sí hay un cambio de régimen, porque eso te hace una reforma judicial, una desaparición de contrapesos, cambias el régimen. O sea, sí, vuelves a un régimen, si quieres, presidencialista, centralista, como quieras, pero cambias el régimen. Entonces, yo creo que él sí tiene unos logros políticos, el logro económico de que el país, la economía es cierto, no creció, pero no se derrumbó a pesar del 8,5% de la caída de la pandemia. O sea, en el sexenio, pues a final de cuentas hubo estabilidad. ¿Será ese el hito más grave que no lo provocó él, pero la pandemia... La pandemia, a ver... Te echó abajo todo. 8,5... Y sobre todo iniciando el gobierno. Sí, mira, aquellas frases de como anillo al dedo, lo van a perseguir, sí, ¿no? Porque cómo puedes decir como anillo al dedo cuando va a haber muertos, sí, ¿no? Pero lo van a perseguir. Pero creo que el saldo histórico, tenemos que dejar que pase la historia. ¿El saldo histórico político? Sí, ¿no? El político, impresionantemente exitoso. La política, él, sí, ¿no? Destruyó a la oposición.
O sea, ¿qué más quería, no? La oposición no existe hoy. Que ya estaba media muerta. Que ya iba muriéndose, ¿no? Ya iba para abajo, ¿no? El PRD ya iba muriéndose, él lo había desplomado, pero que el PAN hoy no tenga voz, ¿no? Destruyó a la oposición, creó un partido, una fuerza política poderosa, le entrega el poder como él quiere y deja herencia a programas que no los pueden quitar. Creo que políticamente tiene grandes triunfos. La economía sí la deja, digamos que colgando de alfileres, como aquella ocasión cuando Salinas se lo dejó a Zedillo, ¿no? Sí. Colgando de alfileres, que esperamos que nos vaya bien, ¿no? Pero está en la balanza. Ahora, gana Sheinbaum, como sí. Lo hizo apabullantemente, ganan las cámaras como las hayan ganado, pero tienen la mayoría en ambas. Y los últimos días, las últimas semanas, y yo creo que nos quedamos en semanas, quizás el mes y medio, el último mes y medio de López Obrador fue complicadísimo. Sí, mira, yo te diría que yo no había visto esto. Claudia Sheinbaum realmente no tiene luna de miel. O sea, no hay luna de miel. O sea, nada de que llega y entonces genera un boom. No. Ella llega y los problemas la reciben. Y en gran parte porque no la soltó López Obrador. Exactamente, o sea, porque no hay un cambio, no hay una alternancia, no hay una modificación. Entonces no dejó que la esperanza de un cambio, de un gobierno distinto, porque en cuanto llega, la inseguridad se presenta, ¿no? Le asesinan a un alcalde y los descabezan, carros bomba, o sea, no hay, ¿no? Lo de Culiacán permanente, o sea, que ya venía, ¿no? Por un lado, inseguridad. Por el otro lado, las discusiones en el Congreso. Desde el 1 de septiembre que entró el Congreso, empezaron los sombrerazos. Entonces, cuando ella llega, simplemente es la continuación de los sombrerazos del Congreso. Y no nomás llegando, llega Trump. Y empiezan lo de Trump y las amenazas y las reacciones por lo de Trump. Es decir, no ha tenido descanso, entonces no se ha visto, ha presentado programa de salud, programa de construcción, pero ha tenido un impacto en la población, en la conversación, nada. O sea, ¿no? Hizo muy bien la presentación de su gabinete previo a entrar, logró expectativa, pero una vez ya estando ahí, ya otra vez desaparece y otra vez ya no están presentes. Sí, ya no se habla del secretario de tal y ya no. Cuando antes sí se hablaba. Mario Delgado, por ejemplo, ¿no? El programa de educación de salud y de chatarra. ¿No? O sea, entonces sí ha desaparecido porque los problemas, salvo García Harfuch, ¿no? Sí. Que ese sí es permanente. Pues imagínate que no lo fuera. O sea, ¿no? Pero hoy te ve el tema en el que está y qué secretario es el que aparece, porque está el tema de seguridad, ¿no? O aparece Ebrard porque viene Trump y de la Fuente porque viene Trump. Es decir, sí hay, pero no hubo luna de miel. Yo no había visto. Todos los presidentes entran y la pregunta clásica es, ¿cuánto tiempo dura luna de miel? Pues aquí no hubo luna de miel, ¿no? O sea, entró a trabajar fuerte con los problemas, los 3 temas que creo que han marcado el inicio de Claudia Sheinbaum, que es la inseguridad, los debates parlamentarios y Trump. Son los 3 temas. La oposición, Roy, doblada, fracturada, inexistente. Acosta Naranjo quiere hacer un nuevo partido, hay otras intenciones. ¿De dónde habrá oposición? Tiene que haber un contrapeso como en cualquier democracia. Mira, de las últimas 7 elecciones presidenciales, solo en una no han aparecido nuevos partidos. Solo en una. ¿Cuál? 2024. Okay. En todas las demás, de 94 a 2018... ¿Te refieres entre el 18 y el 24? Solamente el 24 no hubo la presencia de un partido nuevo. Okay. Fíjate nada más, a diferencia de del 18, cuando hubo el mismo Morena, era partido nuevo que no había participado en el 12. De los últimos 27 partidos nuevos que ha habido, solamente sobreviven 4, que son por Morena, PT, Verde y Movimiento Ciudadano, que antes era Convergencia. No es fácil fundar un partido y mantenerlo, pero normalmente nacen. Ahora, la única oportunidad para que nazcan es el 25. Si no nacen el 25, ya nos vamos a ir hasta dentro de 6, 7 años. Bueno, ¿cuál es la idea de que se esté formando un partido político? Que políticos viejos formen un partido político nuevo no va a funcionar. Entonces yo no veo este movimiento social, a lo mejor los despedidos del Poder Judicial que tienen cobertura nacional podrían por ahí intentar algo, pero no veo una formación de un partido hoy. Y dices y hablas que los perfiles conocidos o viejos, por no decirlo así, pueden que no funcionen o no funcionen. Porque se cargan la losa del partido al que pertenecían. Y ahora, ¿qué perfil nuevo podría funcionar, convencer
encabezar una oposición. Alito no creo que lo haga. No. Es joven, pero no creo que lo haga. Ya tiene... Mira, hay que ver si los historial gobernadores, Colosio. los nuevos gobernadores, a ver si alguno funciona, porque hay nuevos gobernadores. En el PAN hay cuatro gobernaturas, 3 se ponen en riesgo en el 27, que son Chihuahua, Querétaro y Aguascalientes, y entra una en Guanajuato. Hay que ver si alguna de ellas prende, ¿no? Hay que ver si en el Congreso, por ejemplo, en el Senado, el panista más interesante ya fue candidato presidencial, que es Ricardo Anaya. O sea, es el más interesante, ya fue candidato, se ve más maduro, a ver si prende. Colosio que trae la idea de que puede ser candidato desde hace cuánto lo mencionamos, y ahí sigue. No, hay que ver, cuando primero fue diputado, luego alcalde, pero no ha levantado todavía, ¿no? En Jalisco, Alfaro intentó ser oposición. Lemus estará ahí. ¿Crees que continúe con Y la el mismo constante de Alfaro, los vamos del federalismo? Y el mismo Alfaro, puede ser que Alfaro, después de dirigir a las Chivas, pueda tener algunas ganas, aspiración. ¿no? Pero Lemus puede ser ahora. Lemus y Samuel García, que son los dos gobernadores de MC, prácticamente ya no son opositores. Prácticamente Lemus en su toma de protesta dijo: voy a trabajar con la doctora Claudia. No, O sea, no le queda de otra. ¿no? Entonces, opositor. Incluso los dos priistas tampoco los veo opositores, ni Manolo Jiménez ni Esteban Villegas están dispuestos a jugar fuerte en contra. Entonces, salvo los panistas que puede alguno limpiar. Ahora, dirigencias nacionales, ni Alito y Jorge Romero pues va empezando, pero Maínez. tampoco. Maínez se me hace más interesante. Tuvo un buen desempeño en la elección presidencial, lograron 11% Desempeño en el sentido quizás de conectar. Sí, conectó con jóvenes, urbanos, universitarios, que puede entrar con un criterio distinto. La oposición en el Congreso y en la Cámara de Senadores es prácticamente Testimonial. anecdótica. Testimonial. Lo seguirá haciendo durante la legislatura. En el Congreso se hace lo que sea, lo que quieren, Sí. lo que Morena y aliados desean. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos podría esperar? Van a seguir, mira, Claudio Sheinbaum no tiene contrapeso legislativo, es decir, todo lo que proponga va a pasar, no tiene bronca, o sea ley, o sea constitucional, o sea propuesta de algún organismo, todo va a entrar. Bien, entonces alguien dice no tiene contrapesos, no, existen contrapesos, los mercados son contrapesos, ¿no? Los mercados, Estados Unidos es contrapeso, las calificadoras son contrapesos, la opinión pública es contrapeso, o sea, la opinión pública, porque pues, hay revocación y la opinión pública es contrapeso, o sea, sí hay contrapesos, pero ya no son los que estamos acostumbrados, ni los organismos autónomos, que ya prácticamente no hay contrapesos, ni el Poder Judicial, porque va a ser electo, ni el Poder Legislativo. Entonces, Claudio Sheinbaum va a tener mucho poder para la parte de ley, para la parte presupuestal, Sí. pero hay otros contrapesos. ¿Tendrá Claudia contrapesos al interior de su propio movimiento? Esa es otra. Hablabas tú y decías un término hace unos minutos, sombrerazos. Se ha dicho dentro de los mitos y las anécdotas y las leyendas que Monreal y Adán Augusto encabezan un asunto que va distinto a lo de Sheinbaum, es decir, que no necesariamente escuchan a la presidenta. Sí, a ver, la presidencia tiene un poder impresionante. O sea, el águila se le llama, ¿no? O sea, tienes el presupuesto, Fuerzas Armadas, no te metas con el águila. Pero Claudia Sheinbaum está, de alguna manera, con un contrapeso interno que es el águila que dejó López Obrador, que dejó posiciones, que dejó poder, que dejó popularidad, que dejó partido, porque el partido es un poder impresionante. Entonces, Claudia Sheinbaum no está totalmente al mando del movimiento, no es la líder del movimiento. ¿Cómo lo fue López Obrador? Como López Obrador fue fundador y líder y sigue siendo el poder. López Obrador incluso con su hijo en el partido tiene ahí un brazo en el partido. Ahora, al interior de Morena es tan grande Morena, tan disímbolo, tan plural, tan poderoso, que el conflicto político va a estar ahí, en la 4T. Ahí va a estar el conflicto, con la definición de candidaturas, con la definición de posturas, ahí va a estar. No es que se vayan a pelear y no. Pero ahí va a estar. Para el 27, muchos que no sean nominados van a intentar salirse e ir por otro lado. Ahora, Roy, el poder que concentra el poder en este momento, hablas de el cambio de régimen, centralismo, socialismo, habrá quien lo discuta, pero también hay quien apunta hacia un régimen autoritario que para algunos suena descabellado, y hay quienes dicen y advierten que hay razones y hay argumentos y hay hechos coincidentes con otros países que están bajo régimen,
que podrían darnos a entender que pudiera ocurrir. A ver, sí. Primero es cuando dice régimen populista, ay, estoy criticando, decir populista estoy agrediendo, ¿no? Régimen autoritario y estoy agrediendo porque es autoritario, ¿por qué? Porque va a tener autoridad y mucho poder. ¿Sí? No, el chiste es autoritario en el sentido de que su palabra va a aprobarse, diga lo que diga, sí. O sea, ¿no? Centralista porque está en la Ciudad de México, sí, y tiene poder sobre gobernadores, sí. O sea, muchos de los adjetivos que eran como sinónimo de pluralidad, democracia, ideal, pues ya no existen porque ahora hay un poder. Pero ¿eso es malo o es bueno? Primero te diría que a la opinión pública, a la gente, medio no le importa mucho. Lo que le importa es que le dé resultados en su vida diaria, ¿no? Incluso las encuestas muestran cómo la gente incluso está dispuesta a sacrificar derechos a cambio de mejores condiciones de vida. Y yo me refiero a, estamos lejos de un Cuba, de un Venezuela. No somos ni Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua, ni Corea del Norte, ni lo vamos a hacer. O sea, no, vamos a hacer México más parecido a México. Es decir, ya vivimos etapas de México con este tipo de poderes, ya las vivimos. Donald Trump. Ese es el verdadero peligro, ese sí es un peligro para México. ¿Sí? Deberíamos renovar la campaña de 2006, pero ahora para Trump. Trump es un peligro para México. Es que sí, decimos, ¿tenemos buen gobierno? Pues no sé, yo creo que sí, buenos funcionarios, secretarios, negociadores, pero es cuando, como sales de un antro, no tomaste para ir seguro, traes un carro bien revisado, manejas bien, pero el problema son los borrachos que vienen contigo. Aquí nos tenemos que cuidar. Que están en la calle, claro. Que están en la calle, ellos sí tomaron y están borrachos y locos. Aquí tenemos a un loco gobernando Estados Unidos y a México le va a ir dependiendo de las decisiones de ese loco. Ahora, Roy, ya para finalizar, y me gustaría, ahora si quieres sí o no. A ver. A partir de cómo cerramos el 2024, en cualquier aspecto, sí, ¿puede ser un buen año el que sigue? Bueno, si quieres... El sí no, le asigno probabilidad. Sí. Yo creo que pinta más para ser un año más tirándolo a negativo por el tema de la economía. Sí. O sea, ¿no? Y cuando digo la economía, afecta un chorro de cosas. Claro. O sea, ¿no? Economía te pega al presupuesto, a la salud, a la obra pública, al empleo. Al ánimo, ¿no? A la expectativa, a la esperanza. Yo creo que puede ser. También creo que no vemos muchos visos de disminuir el nivel de polarización. Okay. Que tampoco es una buena señal, ¿no? Porque Claudia sí empezó con un discurso más incluyente, pero luego ya otra vez se montó en un discurso más de opositor, de que ustedes son los opositores y los malos, ¿no? Entonces yo creo que no se ven visos de disminuir la polarización que hace daño a la sociedad. Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Feliz año. Gracias por las colaboraciones de este año y que sea un buen 2025. Ojalá para todos. Habrá que empezar a hacer encuestas de la elección judicial desde... ¿Ya? Ya. ¿Cómo va? Pues a ver, participación baja. Sí. Participación baja. Pregúntenle a Bolivia. Sí, participación baja y difícil de entender. Si ahorita le preguntas a la gente cuántas boletas va a haber, ni siquiera sabía que había elecciones, ¿no? Sí. Pero explicarle que solo son 6 boletas, que no es cierto que va a tardar 2 horas en votar, o sea, todavía es muy complicado. Bien. Gracias, Roy Campos. Al contrario. Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Continuamos.